La Casa Blanca afirma que Estados Unidos no abandonará el Tratado de Libre Comercio. De inmediato, el peso recupera terreno frente al dólar. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, espera que las negociaciones del Telecán comiencen en agosto. Donald Trump presenta su plan de reforma fiscal. Nuestro objetivo es hacer de nuestros negocios los más competitivos del mundo. Abren oficinas de acercamiento a víctimas de crímenes por inmigrantes en Estados Unidos. Son víctimas de crímenes que nunca debieron haber tenido lugar. El presidente Enrique Peña Nieto refrenda su compromiso para combatir la pobreza. Este consejo nos permitirá definir la ruta para incorporar diferentes visiones en favor de una causa común. Expulsan a Humberto Moreira del PRI. Exhiben de nueva cuenta a Eva Cadena recibiendo dinero presuntamente para López Obrador. Ubican el dinero desviado por el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, durante su administración. Se gradúa la primera generación de la prepa en línea. Decidieron que tenían que tomar en sus manos el futuro de su vida y que estaban convencidos que la mejor manera de hacerlo era a través de la educación. Mañana, tal como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro, presentaremos la carta de denuncia a la Organización de Estados Americanos. Venezuela anuncia que abandonará la OEA. La escritora Bárbara Collio gana el premio Juan Ruiz del Arcón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. Estamos llegando al jueves. En este momento la temperatura aquí en la capital del país, 14 grados centígrados. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto a Omar Cepeda. Omar. Hola Pati, ¿qué tal? Es un placer saludarte. Muy buenos días. Así es, jueves 27 de abril ya del 2017. Son las 6:32 minutos. Es un placer estar con ustedes e informarles. Saludo también con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo. Le tenemos la noticia al día. Bueno, por lo pronto, Estados Unidos no va a abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto lo tuvo que confirmar la Casa Blanca a través de un comunicado en el cual detalla que Donald Trump habló telefónicamente con el presidente Enrique Peña Nieto y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Fue un diálogo productivo y agradable, donde quedó claro que los Estados Unidos no terminarán con el Telecán, pero sí buscarán renegociar lo antes posible en beneficio de los tres países. Todo esto se informó después de una serie de rumores sobre una orden ejecutiva que supuestamente planeaba Trump para abandonar el TLC. Ya esta mañana, como usted ve, el presidente Trump, vía Twitter, el medio que le encanta, aclaró, pues sí, que efectivamente no van a abandonar el acuerdo, pero que tratarán de que al momento de ser renegociado sea benéfico para todos los países y si no, insiste, sí abandonará el Telecán, así el señor Trump. Pero ayer todo el día esta incertidumbre tiró nuestra moneda frente al dólar. Así es, reconoció que tuvo una llamada telefónica con el presidente Enrique Peña Nieto y también con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La Casa Blanca emitió un largo comunicado al respecto. Por lo pronto sigue abierto, por supuesto, la renegociación, una renegociación que se espera que sea precisamente en agosto, inicie en agosto. Y bueno, en gira de trabajo por Londres, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que nuestro país espera precisamente esto, que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte comiencen estas renegociaciones a finales del mes de agosto próximo y que se extienda por un periodo de 6 meses. El cronograma de las negociaciones, dijo el secretario, está ajustado, considerado que el trabajo preliminar debe pasar por el Congreso estadounidense y que el próximo año hay elecciones en ambos países. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, manifestó su preocupación ante una eventual salida de Estados Unidos del TLC.
Dijo que esto representaría grandes pérdidas para los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, además de un retroceso en la integración regional. También reconoció que en el mundo existe una frustración social que ha llevado al regreso del proteccionismo, el ascenso de movimientos políticos extremistas y al aumento de los conflictos internacionales. Por su parte, también el gobierno de los Estados Unidos presentó el plan de reforma fiscal del presidente Donald Trump. Con esta medida se prevé simplificar el proceso para pagar impuestos, así como reducir a 15% el gravamen a las ganancias de las empresas. Nuestro objetivo es hacer de nuestros negocios los más competitivos del mundo. Actualmente se les pone un impuesto de 35% y es quizá la tasa de negocios más complicada y poco competitiva en el mundo. No es una sorpresa que las inversiones dejen trillones de dólares en el extranjero. El secretario del Tesoro estadounidense Steven Mnuchin dijo que esto podría motivar un crecimiento de 3% para el Producto Interno Bruto. La reforma, que todavía debe ser aprobada por el Congreso, podría entrar en vigor a finales de este año. Ante este anuncio, la Bolsa Mexicana de Valores reaccionó a la baja, cerró con un descenso de 0.49%, mientras que el peso registró su segunda peor caída del año ante la incertidumbre. El dólar se vendió hasta en 19 pesos con 55 centavos en los bancos, 35 centavos más que la jornada anterior. En cuanto se supo que Donald Trump no iba a abandonar el TLC de acuerdo con el comunicado, nuestra moneda se recuperó. Habrá que ver cómo se va moviendo nuestra divisa durante este día después de estos tweets que acabamos de comentar esta mañana. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en otros temas, abrió la oficina de acercamiento a víctimas de crímenes por inmigrantes, VOICE, así se llama por sus siglas en inglés. Este programa apoyará a personas que sufrieron un crimen cometido, ojo, por ilegales y los mantendrá informados, por supuesto, sobre el proceso judicial de los inculpados. Todos los crímenes son terribles, pero estas víctimas son únicas y, con demasiada frecuencia, ignoradas. Son víctimas de crímenes que nunca debieron haber tenido lugar, porque las personas que los victimizaron no deberían haber estado en el país. El Pleno de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI acordó retirar la militancia a Humberto Moreira, Raúl José Mejía González y José Porfirio Alarcón Hernández. La sanción se dio por haberse registrado como candidatos de partidos políticos distintos al PRI y por su incorporación a los mismos. En el caso del exgobernador de Coahuila e incluso exdirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, él busca una diputación local por el Partido Joven. La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León aseguró que encontraron elementos para imputar al exgobernador Rodrigo Medina por el delito de enriquecimiento ilícito, por lo que se presentarán las denuncias correspondientes. La Subprocuraduría a mi cargo está investigando por enriquecimiento ilegítimo tanto a Rodrigo Medina como a su esposa y a su padre. Esto con vistas a irregularidades, discrepancias que presentan las declaraciones patrimoniales de Rodrigo Medina mientras fue gobernador. El fiscal general de Tabasco, Fernando Valenzuela, informó que se tiene ubicado el dinero desviado durante la administración de Andrés Granier. Se encuentra en Europa y en Asia. A diferencia de Veracruz, dijo, los recursos desviados en Tabasco fueron en efectivo, lo que dificulta las investigaciones en contra del exgobernador Granier y de otros exfuncionarios tabasqueños. Antonio Tarín García exigió en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, que se tome protesta como diputado por Chihuahua, que se le tome protesta como diputado por Chihuahua. Argumenta que no ha perdido sus derechos políticos electorales y que cuenta con un amparo para evitar cualquier detención. Recordemos que a Tarín García se le negó la rendición de protesta por tener una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado. Incluso se atrincheró 24 horas en la Cámara de Diputados para no ser detenido. Se le vincula con los casos de corrupción del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Vamos a hacer una pausa, esto es México al Día. El
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un llamado a los servidores públicos a actuar con responsabilidad y evitar casos de corrupción. En breve, dijo, va a iniciar una campaña de capacitación para profesionalizar a los trabajadores. Entre más fiscalización, entre más evaluación y entre más profesionalización, habrá menos improvisación y habrá menos fracasos. Habrá, sobre todo, menos corrupción. Tenemos que trabajar en este camino. A México le conviene. Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, pidió al Congreso que apruebe la ley de profesionalización de la Administración Pública Federal. Elevar los estándares de profesionalismo se torna indispensable para alcanzar la confianza ciudadana y reducir los riesgos de posibles actos de corrupción. Con la propuesta de una nueva ley de profesionalización de la Administración Pública Federal, se busca revitalizar el servicio civil para atender la exigencia ciudadana de contar con servidores y servidores públicas cada vez más íntegros y profesionales. México refrenda su compromiso para abatir la pobreza y también para promover el desarrollo a nivel nacional y regional. En Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto instaló el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, conformado por el gobierno federal, los gobiernos locales, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y la academia. Este Consejo nos permitirá definir la ruta para incorporar diferentes visiones en favor de una causa común, sentar las bases del futuro al que aspiramos. El país que queremos es, y hay que decirlo de manera subrayada, una responsabilidad compartida. La Agenda 2030 es un plan de acción con 17 objetivos, 169 metas y 231 indicadores, adoptada por 193 países en el seno de la ONU en 2015, cuya prioridad es erradicar la pobreza extrema y promover una visión integral del desarrollo social, económico y ambiental. Por eso, desde el Consejo Coordinador Empresarial, en la representación de los empresarios de México, nos comprometemos a pertenecer y a participar, a hacer acciones, propuestas, pero sobre todo compromisos. En este sentido, el presidente propuso contemplar la Agenda 2030 en el presupuesto 2018. Podamos realmente incorporar criterios que están definidos en esta agenda para la definición del presupuesto. Y segundo, en el siguiente periodo legislativo habré de presentar una iniciativa de ley para modificar la ley de planeación, a efecto de que sean incorporados precisamente todos estos referentes, estos 17 objetivos que están trazados. Ahí mismo, en Palacio Nacional, el presidente Peña Nieto inauguró la primera reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, que se celebrará en la Ciudad de México hasta el viernes. Aquí hubo un llamado unánime a trabajar unidos ante los retos de la Agenda 2030 en un mundo de incertidumbre. La participación incluyente es el mayor blindaje de la Agenda 2030. Es la clave para asegurar su permanencia y evolución por encima de calendarios electorales y de ciclos de gobierno. Dijimos que era una agenda civilizatoria, porque tenemos que sacar de la pobreza extrema de aquí al 2030 a 75 millones de personas. De los 17 objetivos generales, sino de las 169 metas, resulta clara que muchas de ellas solo podrán alcanzarse a través de la cooperación, a través del trabajo en equipo de las naciones. Con información de Gustavo Castillo, México al Día. El periódico El Universal publicó un nuevo video de la ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Chuapas, Veracruz, Eva Cadena. De nueva cuenta se observa a la también diputada con licencia recibiendo dinero presuntamente en apoyo a López Obrador. Escuche usted. $10,000. ¿Sí? 50,000. Ante estos hechos, Eva Cadena interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de quien o quienes resulten responsables
de grabar estos videos. Solicitó también a la Fiscalía el resguardo de las grabaciones hechas en 2 hoteles donde dijo se entregaron y se devolvieron los recursos, pero pues dice ella que no tiene pruebas de cómo y con qué papel prueba precisamente que entregó, que devolvió los recursos. El Instituto Nacional Electoral multará con más de 17 millones de pesos a 5 partidos del Estado de México, esto por irregularidades en el reporte de ingresos y egresos en las actuales campañas. El primer lugar en sanciones lo ocupa el Partido del Trabajo con 6.7 millones de pesos, seguido por Morena con 5.7 millones, el PRD con una multa de 2.5 millones de pesos, el PAN por 1.6 y el PRI con 1 millón de pesos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia para revocar el registro como candidato independiente a la gubernatura del Estado de México a Isidro Pastor. Sin embargo, después el Instituto Electoral Mexiquense ratificó que sí cuenta con el número de firmas para lograr la candidatura. Ante esto, Isidro Pastor levantó su huelga de hambre en espera de que el lunes el Consejo General del IEM restituya su candidatura. Después del primer debate entre los candidatos al gobierno del Estado de México, el abanderado del PRI, Alfredo del Mazo, afirmó que no tiene relación con las empresas IGA y con la empresa OHL. No hay relación con las empresas y además los temas que ahí se comentaron están debidamente aclarados en los medios de comunicación. Yo soy una persona íntegra, honesta. El candidato del PRD, Juan Cepeda, afirmó que presentó las mejores propuestas. Ya quedó claro quién de los candidatos no trae nada que le puedan imputar, ese soy yo, que en materia de seguridad soy el que trae la mejor propuesta. La candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, aseguró que ganó el debate y habló sobre su propuesta en materia de empleo. Ahí estaban las voces de quien pide 1 millón de empleos, sí, 1 millón de empleos acabando con la inseguridad, 1 millón de empleos aplicando la ley. Delfina Gómez, candidata de Morena, dijo que su propuesta en materia vial, Ritmo, así la llamó Ritmo, obedece a las necesidades de los mexiquenses. Y esto resulta como una respuesta ante la necesidad que vemos día a día todos los que vivimos en el Estado de México y que hacemos uso del transporte, que ya es insuficiente, que es inseguro, que no tiene una capacidad para operar. En Coahuila, el candidato del PAN, Guillermo Anaya, dijo que creará un consejo estratégico para distribuir el presupuesto de manera equitativa. Miguel Riquelme del PRI promovió el apoyo económico a las mujeres, reiteró que habrá 150,000 beneficiarios y que ninguna se va a quedar sin apoyo. El candidato de Morena, Armando Guadiana, aseguró que con el respaldo de los empresarios coahuilenses podrá concretar un proyecto que beneficie a todos y termine con la corrupción. La candidata por el PRD, Maritelma Guajardo, propuso apoyar a madres solteras con empleos de medio tiempo bien pagados. El candidato del PT, José Ángel Pérez, dijo que de ganar en las elecciones pondrá en marcha un programa de ayuda alimentaria para los adultos mayores. Y en la contienda por el gobierno de Nayarit, el candidato del PRI, Manuel Cota Jiménez, realizó un recorrido puerta por puerta en el municipio de Bahía de Banderas, donde estuvo acompañado por Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del partido. El abanderado de Movimiento Ciudadano, Raúl Mejía, presentó a los candidatos y precandidatos que aspiran a las diputaciones locales y regidurías. El candidato de Morena, Miguel Ángel Navarro Quintero, invitó a sus adversarios a presentar su prueba de antidoping junto con su declaración 3 de 3. Mientras tanto, el Partido Encuentro Social presentó a su nuevo candidato a la gubernatura, Jesús Zapata. Esto después de que el Instituto Electoral Local negó el registro a Daniel Sepúlveda. El candidato independiente, Hilario Ramírez, dijo que de ganar las elecciones trabajará en 4 ejes: empleo, seguridad, salud y educación para impulsar el desarrollo del Estado. El Senado aprobó la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura, así como otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Establece penas de hasta 30 años de cárcel si los funcionarios, policías o ministerios públicos incurren en agravantes o si la víctima pertenece a un grupo vulnerable. Además, refiere que ninguna declaración será válida si su origen es un acto de tortura. La Comisión Nacional de Derechos Humanos expresó su beneplácito por la aprobación de esta ley.
También el Senado aprobó sancionar con penas que van de 1 a 4 años de prisión a las personas o despachos que requieran el pago de alguna deuda mediante el uso de la violencia o la intimidación. También se les podrá imponer multas que podrían alcanzar los 300,000 pesos y se incrementaron las sanciones a quienes utilicen notificaciones judiciales falsas para embargar bienes o propiedades. Esta medida busca proteger a los cerca de 5 millones de mexicanos que, de alguna forma o por alguna razón, entraron en situación de impago y puedan ser susceptibles a este tipo de acciones. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia amparó a un hombre al que se le negó la pensión por viudez que solicitó al IMSS. De acuerdo con los ordenamientos del instituto, los hombres que soliciten este tipo de pensión deben comprobar que dependían económicamente de la fallecida o bien que estén incapacitados para realizar algún trabajo. La Suprema Corte determinó que estos requisitos son contrarios a la igualdad de género. Qué bueno. Este caso sienta precedente si llegan a presentarse más recursos de este tipo en el país. Se graduó la primera generación de prepa en línea de la Secretaría de Educación Pública. Esta es la primera generación de graduados de prepa en línea CEP. Prepa en línea es una plataforma innovadora que permite estudiar el bachillerato en cualquier lugar y a cualquier hora en un periodo de 2 años y medio. Fueron 5,065 los egresados de esta primera generación, que inició en 2014 con una matrícula de 103,000 estudiantes de todo el país. Se ha convertido, como lo están demostrando hoy ustedes, en una gran opción hacia el futuro. Prepa en línea CEP empezó con un poco menos de 30,000 estudiantes. Hoy todos ustedes son más de 100,000 y la meta es que en el 2018 lleguemos a 150,000. Hoy Prepa en línea se pone a la vanguardia, como lo decía hace un momento el subsecretario Tuirán, no solo en México. Gracias a su voluntad y esfuerzo, más de 5,000 historias vieron materializado el sueño de concluir este nivel. Me siento orgullosa de todo lo que aprendí, porque no lo sabía. Debido a la gran pausa que hice en mi estudio, aprendí mucho, mucho. Me siento orgullosa de hoy tener esos conocimientos, de aprender a moverme dentro de una plataforma virtual. Porque hoy en día, quien no se atreve a descubrir la tecnología, se va a quedar rezagado. En esta modalidad, los alumnos cursan 23 módulos que abarcan las diferentes áreas del conocimiento. Me siento feliz y quiero seguir estudiando. Voy para la universidad, psicología. Y sí se puede, porque el gobierno nos está dando medios, más facilidades y sobre todo que uno quiera. Aquí, como dijeron las personas, los sueños se pueden cumplir si uno pone su granito de arena. Para mí fue mucho más viable poder estudiar en plataforma porque así me daba el tiempo adecuado para dedicarme a mi estudio y posteriormente a las labores de mi trabajo y mi hija. Prepa en línea se ha convertido en una opción más para estudiar el nivel medio superior, el cual ya ha llegado al 82% de cobertura en el país, cuando la meta para este sexenio era del 80%. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Pues sí, cada vez hay más medios para poder estudiar aquí en este país. Inició el foro GES México 2017, donde más de 100 empresas y 60 expositores van a ofrecer conferencias enfocadas en los avances tecnológicos en materia educativa, innovación, nuevos sistemas y modelos de enseñanza. Se trata de la educación, de poner la mira, el rumbo. Deben de tomar la estrategia educativa de la capacitación docente y las nuevas herramientas para el salón de clase. GES México 2017 es la mayor exposición de tecnología educativa en acción y nuevos productos para el salón de clase. Durante una de las conferencias, María Cristina Cárdenas, coordinadora de la plataforma Aprende MX, habló sobre estas herramientas de la Secretaría de Educación Pública. El objetivo principal de todo este modelo contempla el desarrollo de habilidades digitales y pensamiento computacional. Sobre el equipamiento, hemos repartido más de 2 millones de tabletas en todo el país.
Entonces, la nueva propuesta contempla algo que nosotros hemos bautizado como Aula Aprende 2.0 y contempla 20 dispositivos para niños, uno para el docente, una estación de carga, un servidor o una intranet local. Vamos a las breves del país. Luego de que la propietaria de la taquería El Borrego Viudo, Verónica Villagrana, denunciara que supuestos integrantes de la Unión Tepito mantenían secuestrado su establecimiento, el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza, informó que la propietaria no se ha presentado a declarar respecto a la acusación. Agregó que en las demandas anteriores no se habían manifestado la presencia de una banda delincuencial. El Consejo de la Judicatura Federal destituyó a Jesús Guadalupe Luna Altamirano como magistrado federal. Esto después de que emitiera fallos que permitieron la liberación de Archibaldo Iván Guzmán, el Chapito, así como Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico, y su pareja sentimental, el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, alias El Tigre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó que en México al menos 30,000 menores de edad han cooperado activamente con la delincuencia organizada. Esto desde actividades como la extorsión, piratería, tráfico de personas, armas y drogas. Señaló que a partir de los 9 o 10 años los menores se involucran en estas prácticas. Nos despedimos de algunos, vamos al resumen. Después de un día de especulaciones, Donald Trump anuncia que Estados Unidos no abandonará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El gobierno mexicano espera iniciar estas negociaciones en agosto. Nuestro objetivo es hacer de nuestros negocios los más competitivos del mundo. Estados Unidos presenta el plan de reforma fiscal que busca reducir a un 15% el impuesto sobre la renta de las empresas. Todos los crímenes son terribles, pero estas víctimas son únicas y, con demasiada frecuencia, ignoradas. Abren oficinas en Estados Unidos para víctimas de inmigrantes. Expulsan a Humberto Moreira del PRI. Este consejo nos permitirá definir la ruta para incorporar diferentes visiones en favor de una causa común. Refrenda el presidente Enrique Peña Nieto su compromiso para combatir la pobreza. Nuevo video exhibe a la morenista Eva Cadena recibiendo más fajos de billetes. Mañana, tal como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro, presentaremos la carta de denuncia a la Organización de Estados Americanos e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses. Anuncia Venezuela que abandonará la Organización de Estados Americanos. Más adelante, Pachuca prepara maleta rumbo al Mundial de Clubes después de vencer a Tigres en la final de la Conca Champions. El Senado ratificó a 5 de los 19 nombramientos de embajadores que recibió el pasado 6 de abril del presidente Enrique Peña Nieto. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta avaló los nombramientos de María Angélica Arce como embajadora de México en Marruecos, Dionisio Pérez Jacome en Canadá, Gerardo Lozano Arredondo en Filipinas, Pablo Macedo Riva en Israel y Bernardo Córdoba Tello en Turquía. En medio de la tensión en Corea del Norte, Estados Unidos inició la instalación de un escudo antimisiles en Corea del Sur. Es capaz de derribar proyectiles a gran altura. China mostró su descontento por esta medida, pues considera que el escudo puede utilizarse para espiar sus instalaciones militares, además de amenazar sus capacidades balísticas. Mientras tanto, Estados Unidos lanzó un misil balístico desarmado desde la base de Vandenberg en la costa de California, esto como parte de una prueba de eficacia, precisión y preparación del arma. Israel atacó un almacén de armas y municiones de Hezbollah cerca del aeropuerto de Damasco, allá en Siria. De acuerdo con el Ministerio de Inteligencia israelí, la ofensiva está dentro de la política de Tel Aviv para impedir que armas procedentes de Irán lleguen precisamente a Siria. Se dijeron dispuestos a actuar cada vez que reciban información sobre las intenciones de transferir arsenal avanzado a Hezbollah. El gobierno de Venezuela anunció que va a iniciar el proceso para retirarse de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Esto luego de que el organismo aprobó una reunión extraordinaria de cancilleres
para debatir sin el consentimiento de Venezuela la crisis que se vive en ese país. Mañana, tal como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro, presentaremos la carta de denuncia a la Organización de Estados Americanos e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses. Previo a su abandono, Venezuela deberá pagar a la OEA una deuda de 8.7 millones de dólares. Se trata de la primera vez que un país, por decisión propia, abandona el organismo. Mientras tanto, las protestas en contra del presidente Maduro continúan, así como la represión. Ya son 32 los muertos por los días de enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Rosario Robles, titular de la SEDATU, encabezó la instalación del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que dará seguimiento a la nueva agenda en esta materia. Este consejo y sus equivalentes estatales y metropolitanos, así como los municipales, son la columna vertebral de esta visión, la cadena de transmisión que permitirá que la estrategia nacional de ordenamiento territorial que la ley marca y genera, permita realmente desarrollar estas ondas de cambio que el país requiere en todos los órdenes de gobierno y en todas sus regiones. También dijo que esta ley es una gran aportación al país porque permite establecer una visión de Estado en uno de los temas nodales del siglo XXI. Se trata de una ley necesaria, realista y transformadora, fruto de un amplísimo consenso del Poder Legislativo. En la redacción de la ley, despojada de cualquier visión centralista, se integra la vasta experiencia local y regional de los legisladores sobre los problemas que enfrentan las autoridades estatales y municipales en la coordinación, en la gobernanza metropolitana, en la gestión del suelo, en las asimetrías regionales, en el ordenamiento planeado de sus ciudades. El SAT informó que ha devuelto más de 10.400 millones de pesos a 1.3 millones de contribuyentes que tuvieron saldo a favor del ISR. En promedio, cada persona recibe 7.900 pesos. De acuerdo con el SAT, esto es resultado de las facilidades que ha brindado a los ciudadanos para presentar su declaración anual. Al inicio del noticiero le informamos la nota principal de las últimas 24 horas, precisamente esta incertidumbre que fue generada ayer por Donald Trump de la posibilidad de abandonar el Tratado de Libre Comercio, y para profundizar en este tema nos comunicamos con Luis Fonserrada, él es director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros, es un placer volver a saludarte. Mucho gusto, Omar. Me da Gracias. mucho gusto. Buenos días. Gracias, Luis. Pues 24 horas torrenciales, las últimas que hemos vivido. Ya esclareció más o menos esta mañana Donald Trump que finalmente no se sale del Tratado de Libre Comercio siempre y cuando se lleguen a acuerdos firmes, positivos para los tres países. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo analizas a qué está jugando Donald Trump y, por supuesto, en el contexto de la importancia del Tratado de Libre Comercio con América del Norte? Claro. Mira, realmente, tú dices, ¿a qué está jugando? Pareciera ser que él sigue con esta típica actitud que recomienda además en su libro, ¿no? Sí. De atacar, ser muy agresivo antes de cualquier negociación para que la contraparte esté más receptiva a sus peticiones. Pero efectivamente, decía, y el rumor fue que estaba por escribir una orden ejecutiva para que se saliera del TLC Estados Unidos. Sin embargo, después en la llamada telefónica que vimos anoche, pues fue absolutamente diferente, ¿no? Además, tanto con el presidente Trudeau como con el presidente Peña Nieto, pareciera ser que es eso, una estrategia en la que está buscando precisamente eso. Lo que sí sabemos es que seguramente ahora sí, en un par de semanas, vamos a ver si eso es cierto también, enviarán la carta de acuerdo con la Constitución americana, tiene que enviar al Congreso avisando que va a iniciar una negociación que puede iniciarse 3 meses después.
En este caso será pues probablemente mayo, junio y todo julio. Estaremos, si es que entregan la carta, estaremos ya conociendo algunos de los detalles, pero la negociación no empezará sino hasta, este paso, fines de julio o probablemente mediados de agosto, ¿no? Claro. Luis, qué gusto saludarte. Ya sabemos los modos, la forma en que Donald Trump pues trata de negociar ejerciendo precisamente presión, pero ayer, por ejemplo, se cayó la bolsa, el peso sufrió también una pérdida importante frente al dólar. La pregunta es, ¿cómo responder ante esta estrategia ya muy clara de Donald Trump? Sí, Pati, yo creo que sucedió algo adicional aparte de este mensaje de Trump, y es la presentación que llevó a cabo el secretario del Tesoro, Mnuchin. Él presentó ayer, también en una intervención y ya con un documento inicial, una propuesta fiscal para Estados Unidos que tanto han comentado, y esta propuesta en principio sí ya trae una reducción muy importante de impuestos en Estados Unidos. Baja el impuesto corporativo de 35% a 15%, es una reducción brutal, 20 puntos, y para las familias el impuesto máximo que existía, que era casi 40%, 39.8%, lo baja a un máximo de 35%, y otra serie de cosas importantes. Como sabemos, también se había hablado de este famoso impuesto fronterizo en el que se cobraba impuesto a las importaciones, pero se exentaba o se subsidiaba a las exportaciones. Este subsidio a las exportaciones sí viene, pero no existe el impuesto a las importaciones, así que ya no es el famoso impuesto el ajuste fronterizo que habíamos visto. Pero se presentó todo esto, evidentemente lo presentan para que se discuta durante varios meses, porque será una propuesta que tendría lugar en algún momento del 18 o probablemente hasta después. Claro. Pero ellos empiezan su año fiscal no como nosotros en enero, sino en la segunda parte de cada año, así que sería la propuesta para el 18, mediados del 18, un poco más adelante. Y por supuesto, una reducción del impuesto tan fuerte, pues pareciera ser que puede ser muy atractivo para que empresas se vayan para allá. Claro. Y entonces este efecto en nuestra bolsa de valores, que yo creo que tuvo que ver con las dos cosas, efectivamente, Pati. Perfecto. Tanto el TLC como la parte fiscal. Pues muchas gracias por aclararnos todo lo que se vivió ayer. Luis Monserrada, como siempre, un abrazo y gracias por esta entrevista para México al Día. Un abrazo a ustedes, muy buenos días. Buenos días. La señora Angélica Rivera de Peña, presidenta del DIF, clausuró la 16ª edición del Taller Nacional de Difusores. Participaron niñas, niños y adolescentes de todo el país. A lo largo de 3 días reflexionaron sobre los problemas que aquejan a la infancia y a la juventud, así como las formas de hacer respetar sus derechos. Ustedes son el comienzo de una gran cadena de apoyo para defender los derechos de la niñez y los derechos de la juventud. A partir de este momento, tienen una misión y una gran responsabilidad muy importante cuando todos ustedes regresen a casa. Ayudar a que muchos otros niños como todos ustedes conozcan sus derechos y los hagan respetar como lo están haciendo ustedes. Angélica Rivera de Peña dijo a los niños que en el DIF tendrán todas las herramientas e instrumentos necesarios para que puedan lograr precisamente sus metas. Fue inaugurada la segunda Feria Aeroespacial México 2017, que reúne a empresas e instituciones aeronáuticas de 35 países.
La industria aeronáutica proyecta a un México moderno y en transformación, afirmó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Al inaugurar la segunda Feria Aeroespacial México 2017, señaló que durante la última década el sector aeroespacial se ha convertido en uno de los más dinámicos y estratégicos de la economía, pues hoy nuestro país cuenta con más de 300 empresas en el ramo y genera más de 50,000 empleos directos. Además, el número de pasajeros de 2012 a la fecha se incrementó en 46%, al pasar de 57 millones a 83 millones. La flota aérea nacional aumentó en 41%, pasando de 257 a 361 aviones y se abrieron nuevas rutas. Se han abierto 789 nuevas rutas, 364 nuevas rutas aéreas nacionales y 425 internacionales. Las tarifas de los pasajes se han mantenido en promedio sin incrementos desde el inicio de la administración. De hecho, hoy están 1.9% debajo de las tarifas que había en 2012. Otra muestra de este dinamismo es la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que será el primero fuera de Estados Unidos que pueda operar 3 pistas simultáneas. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México será un ejemplo de la calidad de lo hecho en México y un referente de modernidad en nuestro país. El primer mandatario destacó que somos el 6º proveedor de partes aeronáuticas de Estados Unidos y el 14º a nivel mundial. Y no solo eso. Hoy México es el tercer destino de atracción de proyectos de inversiones extranjera directa aeroespacial, tan solo por debajo de Estados Unidos y el Reino Unido. La segunda Feria Aeroespacial México 2017 se realiza del 26 al 29 de abril en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en Tecámac, Estado de México. Reúne empresas e instituciones aeronáuticas de 35 países, así como 48 universidades. La feria tiene como objetivo prioritario impulsar la industria aeroespacial del país y proporcionar el escenario ideal para el intercambio comercial y tecnológico entre representantes de la aviación civil y militar, instituciones educativas, mercado de defensa y sectores público y privado. Para México al Día, Antonio López. Nos acompaña aquí en el estudio Mayela García, ella es directora de la Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias Primarias, AC. Y bueno, vamos a hablar con ella porque efectivamente está la semana de la inmunodeficiencia de primarias. Y antes que nada, Mayela, muy buenos días, gracias por estar aquí. Y que nos expliques, por favor, qué son estas inmunodeficiencias primarias, a quiénes afectan principalmente. ¿Cómo no? Bueno, son defectos del sistema inmune. Son genéticos, las personas nacen con deficiencias en su sistema inmune, en sus leucocitos, linfocitos, plaquetas, en fin, ¿no? Entonces no se pueden defender de las enfermedades, de los gérmenes, de los parásitos, de los virus, de las bacterias. ¿Y qué sucede? Pues que se van enfermando desde muy temprana edad. Se considera que 1 de cada 500 niñas y niños en nuestro país nace con una inmunodeficiencia, 1 de cada 8,000 con un tipo grave de inmunodeficiencias. Hoy por hoy existen catalogadas más de 300 distintos tipos, hay algunos más graves. El 60% de las personas con inmunodeficiencias graves, que vienen siendo al año como unas 350 personas, no son muchas, pero son graves, que si no se atienden, pues las infecciones van provocando daños orgánicos y lamentablemente fallecen. ¿Cómo hay que trabajar tanto en la prevención, si es posible visualizar esta opción, pues como ya los tratamientos, ¿no? Tanto médicos, pero también pues del día a día con las familias, con los amigos. Sí, en cómo fin. no. Bueno, uno de los retos más importantes que se tienen en nuestro país es el diagnóstico oportuno. Hoy por hoy el retraso en el diagnóstico es de 4 años en promedio, entonces esto significa que las niñas y niños van teniendo infecciones recurrentes, que son las claves que nos indican que hay la presencia de una inmunodeficiencia, van teniendo infecciones más graves de lo normal, persistentes, crónicas, entonces tienen infecciones del oído 4 al año, que se les infecta, que se les es muy grave, tienen otitis, tienen sinusitis, tienen neumonías.
hay más o menos 4 al año si no se diagnostica la inmunodeficiencia de raíz, y las neumonías van provocando daños en sus pulmones, entonces muchas veces su calidad de vida se ve gravemente deteriorada, tienen que usar oxígeno todo el tiempo, en fin. Entonces el diagnóstico oportuno es uno de los retos más importantes, pero luego tenemos el reto del acceso al tratamiento, porque cuando finalmente son diagnosticados, pues resulta que no tienen acceso al tratamiento, son tratamientos caros. Más o menos el 60% de las inmunodeficiencias graves necesitan las personas reemplazo de anticuerpos, porque no los crean. Imagínense vivir sin anticuerpos, pues ¿cómo puedes transitar en la vida? ¿Cómo puedes vivir si no tienes anticuerpos? Entonces, cada 21 días o cada 28, estas niñas y niños tienen que acudir al sector salud al que pertenezcan, IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, para recibir su reemplazo de anticuerpos vía intravenosa. Pero hay una grave situación en la normatividad de salud en México, en el Seguro Popular, que es donde acuden las familias no derechohabientes, y sabemos que el Seguro Popular tiene una afiliación de 55 millones de personas. En el Seguro Popular, el tratamiento de reemplazo de anticuerpos se cancela cuando los niños cumplen 5 años. Esa es la normatividad que tiene el Seguro Popular, porque la atención de las inmunodeficiencias está incluida en un programa que se llama Seguro Médico Siglo XXI, que es un programa para abatir la mortalidad de la primera infancia. Pero las inmunodeficiencias primarias son enfermedades de toda la vida, no son de la primera infancia. Entonces, la Fundación FUMENI, Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias, está trabajando de la mano con el Seguro Popular para construir la viabilidad de que los tratamientos sean accesibles para toda la vida. Y estamos demostrando que cuando se atiende a las personas debidamente, se ahorra presupuesto público, porque no se atienden las infecciones y las complicaciones derivadas de las infecciones. Las personas no necesitan terapia intensiva, no necesitan mayor cantidad de medicamentos para contrarrestar las infecciones. Y hemos hecho un estudio muy cuidadoso, bien sustentado. Entonces, el Seguro Popular y el sector salud se ahorraría por año, por paciente, 80,000 pesos. Eso significaría poder atender a más pacientes. Mayela, me imagino que el objetivo de esta semana para tratar este asunto es pues que haya conciencia sobre esta enfermedad de las inmunodeficiencias primarias. ¿Cómo alertarías tú en este momento a algún padre de familia sobre la posibilidad de que su hijo esté padeciendo alguna de estas inmunodeficiencias? Bueno, son 10 señales básicamente que, como he dicho, cuando tu hijo o tu hija tiene presencia de infecciones recurrentes y que no se curan fácilmente y que las criaturas necesitan antibióticos intravenosos y que se agravan las infecciones y que una y otra, entonces díganles a sus médicos, mamás, papás, que pidan a sus médicos que sospechen, que vean que a lo mejor se trata de base de una inmunodeficiencia primaria y no, por ejemplo, de una falta de cuidados de la familia, porque a veces pues se dice, bueno, los médicos de primer contacto no tienen, digamos, los conocimientos actualizados, entonces invitamos a la Secretaría de Salud a que se acerque a nuestra fundación. Nosotros damos cursos a médicas y médicos, está en nuestra página web, están los cursos en línea, en fin, pueden capacitarse. Cuando tengan estas señales, entonces pedir a su médico una biometría hemática, que es un análisis muy sencillo, una cuantificación de inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, que es muy sencillo, y ahí ya les puede estar indicando. También FUMENI creó en el Instituto Nacional de Pediatría la unidad de diagnóstico de las inmunodeficiencias, es el Centro Nacional de Referencia, pueden acudir ahí también. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde su casa y pues le agradecemos que nos haya abierto esta información para estos casos, que aunque usted dice son pocos, pero no por ello importantes de combatir, diagnosticar y atender. Muchísimas gracias. Sí. Que nos busquen en nuestras redes sociales para mayor información, FUMENI, www.fumeni.org.mx, en Facebook, en Twitter, estamos para servirles. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos con Daniel López Casarín, quien ya se encuentra listo con toda la información de los deportes. La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León aseguró que encontraron elementos para acusar al exgobernador Rodrigo Medina por el delito de enriquecimiento ilícito. El fiscal general de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, informó que ubicaron en Europa y Asia el dinero desviado durante la administración del exgobernador Andrés Granier. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un llamado a los servidores públicos a actuar con responsabilidad y evitar actos de corrupción. Entre más fiscalización, entre más evaluación y entre más profesionalización, habrá menos improvisación, habrá, sobre todo,
menos corrupción. El Senado aprobó la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura, así como otros tratos inhumanos o degradantes. Estados Unidos inició la instalación de un escudo antimisiles en Corea del Sur. Más adelante, lanzan juego de realidad virtual para apoyar la conservación de la fauna en peligro de extinción. Y en los deportes, el Club de Fútbol Juárez aventaja en la primera semifinal del Ascenso MX. Y de este mundo real nos vamos al mundo virtual como todos los días. Ya está lista Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días para ti. Muy buenos días, Pati, muy buenos días, Omar, qué gusto me da saludarlos esta mañana. Y bueno, muy contrario a lo que podríamos pensar, ya veíamos hace unos minutos los tweets del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que por supuesto dan muchísimo de qué hablar y en cuestión de segundos alcanzan cientos de retweets, de respuestas, de favoritos. Sin embargo, sin importar la popularidad que aparentemente ha atraído el presidente de Estados Unidos a Twitter, la plataforma no ha obtenido ninguna ganancia de esta popularidad. La plataforma sigue en números rojos, no solo no han podido incrementar el número de registro de usuarios, además tuvo una pérdida de 61.6 millones de dólares desde que comenzó a cotizar en la bolsa en el año 2013, obteniendo una ganancia de 11 centavos por acción, a diferencia del año pasado que obtuvo una ganancia de 15 centavos. La euforia que desataron las publicaciones de Trump durante su campaña poco a poco ha ido decayendo, aun cuando la participación y más bien pues la publicación de sus mensajes en esta red social es constante y tiene más de 28 millones de seguidores. Pues estos seguidores, todos estos 28 seguidores, ya eran la mayoría cuentas registradas en Twitter, lo cual no marcó una diferencia en la plataforma, no hizo que se unieran más gente a Twitter, pues al no incrementar el número de usuarios tampoco incrementan la publicidad y por lo tanto los ingresos se mantienen estáticos. Así que pues seguramente que estaremos viendo un cambio en la comunicación entre las personas. Twitter, por supuesto, ha sido una plataforma muy popular que sigue manteniéndose. Los usuarios que ya tiene registrados están aumentando el tráfico de información. Sin embargo, hay otras opciones que están siendo muy llamativas para las nuevas generaciones, como lo son Snapchat, el mismo Facebook con sus diferentes productos como lo es Messenger o incluso WhatsApp, que se ha convertido también en una plataforma no solo para tener conversaciones privadas, sino también para compartir información, compartir publicidad, compartir datos. Así que ya veremos cuál y qué le depara el futuro a Twitter, tanto en materia económica como en materia social y en materia de convertirse cada vez más en la plataforma de comunicación predilecta de los seres humanos. Y regresemos a México porque Flying Free es un juego de realidad virtual que apareció para apoyar la conservación de la fauna en peligro de extinción. Se trata del primer videojuego para teléfonos móviles que a través del entretenimiento invita a los usuarios a realizar donaciones en pro de esta causa. Los usuarios tienen que adquirir productos para superar los diferentes niveles y estas compras se convierten en donaciones reales. En México, un total de 127 especies han desaparecido y alrededor de 2.605 están bajo amenaza y por ello es importante que se utilice también la tecnología para tomar conciencia y acción al respecto. Para lograr atraer la atención de los consumidores, este videojuego recurre a la realidad virtual y a la realidad aumentada, que ofrecen a los usuarios una experiencia única, una especie de turismo virtual, recorridos por lugares reales, tales como el Zoológico de Guadalajara o la Fundación Ornitológica Sori, mismos que serán beneficiados por las aportaciones de los usuarios. La idea es conectar a millones de personas con la causa a través de una plataforma que sea divertida, que motive a colaborar y que nos permita pasar de estas acciones virtuales a acciones reales, que no se quede nuestra vida en tuitazos y en quejas por las redes sociales. Y la inteligencia artificial continúa también posicionándose en áreas que antes no nos podríamos imaginar. Ahora incursiona con mayor calidad en el mundo del cine a través de un cortometraje llamado
It's No Game, que se traduciría como No es ningún juego. Es un cortometraje de ciencia ficción que aborda precisamente ese tema, el de la inteligencia artificial, cómo la tecnología poco a poco está reemplazando a los humanos. Dos guionistas de Hollywood se presentan en una productora de cine y son rechazados luego de informarles que su puesto ahora lo desempeñan guionistas artificiales. Esta es la trama del cortometraje. La realidad supera la ficción. It's No Game es protagonizado por el actor David Hasselhoff, quien a lo largo de la historia se muestra totalmente robotizado para concluir con un final muy humano. Este trabajo audiovisual fue presentado en el Festival de Cine de Ciencia Ficción de Londres y muestra una colaboración hombre-máquina que desafía a los espectadores para averiguar quién escribió qué. Los creadores de It's No Game describen la historia como con una frase: el amor o miedo, el hombre y la máquina se convierten en uno y más cada día. Así que este cortometraje fue escrito y elaborado en colaboración entre personas e inteligencia artificial, y precisamente su trama se trata de cómo la inteligencia artificial y los robots están tomando posiciones que antes solo podíamos ostentar los seres humanos. Y bueno, precisamente hablando de la tecnología que va a cambiar la historia de la humanidad, vamos ahora a hablar del espacio, porque la sonda Cassini, que ayer mencionábamos, estaba haciendo su primera hazaña como parte de su gran final, que era pasar por en medio del planeta Saturno y sus anillos. Recuperó contacto con la NASA y pues todos los científicos están muy emocionados por la información que podrán obtener de estas órbitas que dará alrededor de Saturno antes de estrellarse contra la atmósfera y llegar al final. Vamos a ver cómo reaccionaron en la NASA al recibir de nuevo las señales de Cassini. Después de recuperar contacto con la NASA y con los científicos de la Agencia Espacial Europea, entregó estas imágenes, que son las imágenes que más cercanas se hayan tenido en la historia de la humanidad, de la atmósfera de Saturno y de su gran huracán, de su huracán gigante. Así que pues le faltan todavía otras 21 vueltas como esta, en las que pasará en medio de los anillos y el planeta, y mediante las cuales nos entregará información que antes nunca jamás nos hubiéramos imaginado poder obtener, y nos ayudarán a conocer más nuestro sistema solar y por supuesto de dónde venimos y hacia dónde vamos como humanidad. Esta es la información. Que tengan excelente jueves. Muchísimas gracias, Ana Cristina, por toda esta información, sobre todo tu tema favorito, que es el espacio. Al día con la moda, Jimena Cardona. Buenos días, bienvenidos al Día con la Moda. Soy Jimena Cardona y hoy quiero contarles la historia del accesorio masculino por excelencia, la corbata. La historia de la corbata se remonta al año 1660 y fue vista por primera vez en los jinetes del ejército croata, que en una de sus visitas a París para presentarse ante su majestad Luis XVI, llevaban unos pañuelos anudados en el cuello de color negro. Tanto le gustó al rey este accesorio que diseñó para las Fuerzas Armadas francesas un pañuelo similar con la insignia real y lo llamó cravate, proveniente del vocablo cravet, que significa croata, y al regimiento se le conoció como el Royal Cravet. Pronto esta tendencia se extendió y cruzó el canal para llegar a Inglaterra, donde también se popularizó el uso de pañuelos de colores que en un principio eran anchos y cortos. Fue a principios del siglo XX cuando su uso se extendió a toda Europa y pasó a ser un signo distintivo entre las clases más acomodadas, y comenzó a modificarse haciéndose más larga y delgada para poder anudarse. Asimismo, los cuellos de las camisas comenzaron a hacerse más amplios para adaptarse a esta nueva prenda. Los nudos de la corbata también han ido en evolución y actualmente existen más de 30 formas de anudar una corbata. Los más conocidos son el nudo inglés y el nudo francés, diferenciándose entre ellos únicamente en que para el francés hay que dar una vuelta adicional a la tela, generándose así un nudo más voluminoso y considerado generalmente como el más elegante. La corbata moderna existe en su forma actual desde 1924. Ya que un sastre llamado Jesse Langsdorff encontró una manera de cortar la corbata con el menor desperdicio posible de tela y la cortó en 3 piezas, que se cosían luego en otro proceso.
Patentó su invento y más tarde lo vendió en todo el mundo. Hoy en día, la mayoría de las corbatas se confeccionan de esta manera. En la actualidad, la corbata es un elemento imprescindible en el guardarropa de cualquier caballero, y aunque los estilos van cambiando conforme a las diferentes tendencias, la corbata clásica ha permanecido y se ha mantenido a través del tiempo. Esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Les recuerdo mis redes sociales y mi blog que aparecen ahora en su pantalla. Esto fue Al Día con la Moda. Yo soy Jimena Cardona. ¿Y tú y yo? Nos vemos la próxima semana. Los Premios Nacionales de Literatura Juvenil dan cuenta del talento y creatividad de las nuevas generaciones de autores en todo el país. Los reconocimientos son convocados cada año por el Programa Cultural Tierra Adentro de la Secretaría de Cultura Federal. La chihuahuense Aniela Rodríguez, de 24 años, obtuvo el Premio Nacional de Cuento Joven Comala 2016 con su libro El problema de los tres cuerpos. Y fue un proyecto que estuve trabajando durante un año, que se trataba básicamente de hacer cuentos que tuvieran como temática las perturbaciones de la vida humana. La obra contiene 9 relatos de suspenso en torno a distintos personajes cuya vida se ve alterada por factores externos. Yo quise reflejar eso en la vida humana, cómo una alteración en nuestras vidas puede cambiarnos de repente todo. Hay muchas situaciones que vivimos en la sociedad, no solo mexicana, sino como seres humanos, que creo que nos interesan a muchos. A sus 27 años, el mexiquense Edgar Camacho obtuvo el Premio Nacional de Novela Gráfica Joven 2016 por su obra Piel de Cebolla. No tanto es por el premio, ¿no? Sino es como decir, pues te van a publicar el libro, ¿no? O qué es lo que te va a hacer que ganes ese concurso. Creo que si a alguien le gusta los cómics, tiene que participar para que se dé cuenta de lo que puede generar con su obra. Sí, es un antes y después. La obra narra la historia de 2 jóvenes que inician una aventura emocionante en el ámbito de los food trucks. Publicada por el Fondo Editorial Tierra Adentro, Piel de Cebolla coloca a su autor como una de las promesas del cómic mexicano. Es algo diferente de ver tus cómics autopublicados por ti al verlo ya en un estante, ¿no? En una librería así al lado de otros novelistas, ¿no? O sea, así es como decir, no manches, así. La edición está bastante cuidada, la verdad. Sí le pusieron bastantes ganitas. Y sí, estoy satisfecho. Las obras ganadoras de los Premios Nacionales de Literatura Joven 2016 pueden adquirirse en la red de librerías Educal. Para México al Día, Rufino Enríquez González. La escritora Bárbara Collio ganó el premio de dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2017 que otorga la Secretaría de Cultura Federal a través del INBA y el Estado de Guerrero. Collio fue reconocida por la consistencia y por su singularidad de su voz dramática, que ha conseguido una presencia constante y notable en escenarios nacionales e internacionales. El galardón literario será entregado en el marco de la 30ª edición de las Jornadas Alarconianas, a celebrarse del 20 al 27 de mayo en Taxco, Guerrero. El estadounidense Jonathan Demme, director de El silencio de los inocentes, película que le valió un Oscar, murió a los 73 años de edad el día de ayer en Nueva York por complicaciones derivadas del cáncer de esófago. Entre sus trabajos más destacados están también la cinta Filadelfia, protagonizada por Tom Hanks, y el documental Stop Making Sense, considerado uno de los mejores filmes sobre los conciertos. En los últimos años, Demme se involucró en proyectos televisivos, dirigiendo capítulos de la serie The Killing y de Shots Fired, pero qué mejor muestra de su talento que El silencio de los inocentes, una película en verdad icónica. El Museo Reina Sofía en Madrid, España, inauguró una muestra del pintor Pablo Picasso con motivo del 80 aniversario del bombardeo por pilotos alemanes, esto en el año 1937 en la localidad vasca de Guernica, hecho que inspiró una de las obras más famosas del máximo representante del cubismo. La muestra incluye fotografías de prensa de la destrucción que provocó el ataque y permanecerá hasta el próximo 4 de septiembre. Y ahora lo invito a que conozca Peña de Bernal en Querétaro, pueblo mágico de nuestro país.
Ubicado en las faldas del tercer monolito más grande del mundo, se encuentra San Sebastián Bernal, pueblo mágico que seduce a quien lo visita. El majestuoso paisaje que resalta la peña abraza su arquitectura colonial. Es un lugar místico que guarda leyendas e historias entre los inmuebles y calles empedradas. Su encanto ha inspirado a la industria cinematográfica y a la televisión mexicana. Su proximidad con el cine se refleja en el Museo Rosalío Solano, quien fue director de fotografía originario de Bernal. En el Museo del Cine Mexicano podemos conocer su trabajo con personalidades como el Indio Fernández, Dolores del Río y Silvia Pinal. De hecho, María Félix lo bautizó como el Brujo, gracias a su estupenda labor con el ente. ¿Para qué se me apuró si para allá iba? Nomás para alcanzarte. Sus contornos deslumbran a paisajistas, pero Bernal ofrece también deliciosos sabores a los turistas. En la Casa Museo del Dulce encontramos productos hechos a base de leche de cabra, como las natillas, típicas de este lugar. Entre sus callejones a desnivel encontramos establecimientos con el antojito emblemático, las gorditas de maíz rellenas de queso panela enchilado, que se acompañan con algún guiso mexicano. Además de la gastronomía, Bernal ofrece cultura. El Museo de la Máscara, por ejemplo, resguarda a las ganadoras del concurso anual que se realiza durante sus fiestas patronales cada 2 de mayo. El encuentro de las culturas prehispánica y española se puede apreciar todos los fines de semana, cuando el espectáculo Leyendas, Danzas y Ritos Prehispánicos deleita a los visitantes. En Bernal se pueden conocer talleres textiles, recorrer sus caminos llenos de cuarzos y artesanías. Para los amantes de la naturaleza resulta el lugar idóneo. En la peña se puede realizar senderismo, rapel, escalada en roca e incluso recargarse de energía, además de hacer recorridos tipo safari alrededor del peñasco. Al caer la noche, no hay nada como cerrar el día con el espectáculo de luz y sonido de las fuentes danzantes. Donald Trump avisa a Peña Nieto y a Justin Trudeau que Estados Unidos no abandonará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que nuestro país espera que la renegociación del Telecán comience a finales de agosto. Expulsan a Humberto Moreira del PRI. Refrenda al presidente Enrique Peña Nieto su compromiso para combatir la pobreza. Este consejo nos permitirá definir la ruta para incorporar diferentes visiones en favor de una causa común. El fiscal general de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, informó que ubicaron en Europa y Asia el dinero despiado durante la administración del exgobernador Andrés Granier. De nueva cuenta exhiben a Eva Cadena recibiendo fajos de billetes presuntamente para López Obrador. Mañana, tal como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro, presentaremos la carta de denuncia a la Organización de Estados Americanos e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses. Anuncia Venezuela que abandonará la Organización de Estados Americanos. En entrevista para México al Día, Mayela García, directora de la Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias Primarias, AC, habló sobre las claves para detectar estas enfermedades. Cuando tu hijo o tu hija tiene presencia de infecciones recurrentes y que no se curan fácilmente y que las criaturas necesitan antibióticos intravenosos y que se agravan las infecciones. Luis Fonserrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, afirmó que la renegociación del Telecán podría iniciar hasta agosto. Este paso, fines de julio o probablemente mediados de agosto, ¿no? Estados Unidos inició la instalación de un escudo antimisiles en Corea del Sur.
En los deportes, Pachuca vence a Tigres y gana la final de la Conca Champions e irá al Mundial de Clubes. Presentan en Madrid muestra de Picasso en conmemoración del 80 aniversario del bombardeo a Guernica. Gracias, fue un placer estar con ustedes esta mañana. De jueves, disfrútenlo. Mañana tenemos otra cita a las 6:30. Así es, mientras tanto, muchas gracias a Miguel González, que nos acompaña esta semana en el lenguaje de las señas, a Ana Cris, a Daniel, a Omar, pero sobre todo a usted que nos ve. Pásela bien, este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego. Chao.